Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido de nuevo. Estamos en una conversación ahora en un espacio que es el chiche del colegio. Epuyay Lab. Es una sala, una sala. Epuyay Lab, ¿me puedes decir? ¿Me puedes decirlo? Epuyay Lab. Espérate. Lab. No, pero después le pongo algo más. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido. Estamos en una nueva conversación y en un lugar especial. Nuestra invitada, María José Ferrer, nos va a contar dónde estamos. Hola, estamos hoy día en la nueva sala del colegio Epuyay Lab. Es un espacio donde vamos a conocer arte y oficios y está abierto a toda la comunidad. Así que espero verlos por aquí pronto. ¡Qué maravilla! Mira, esta es una sorpresa que teníamos aquí guardada. Cote, muy bienvenida entonces. Y antes de empezar de lleno en lo que nos convoca, vamos a hablar de un tema, libertad en Epuyay. Pero antes de eso, yo quería preguntarte tu experiencia. ¿Cómo es que llegaste acá? ¿Desde un colegio tradicional? ¿Desde un colegio Montessori? Cuéntanos cómo es que estás en este mundo. Sí, mira, yo llegué acá al colegio hace ya 23 años, muy joven, y venía de un colegio chiquitito. Había estudiado pedagogía y una vez que empecé a hacer mi práctica, por esas casualidades de la vida, llegué acá al Epuyay. Y la verdad es que, bueno, sigo acá y eso es porque en realidad me di cuenta que yo no concibo la educación de otra manera. Ya el colegio en el cual yo estudié era pequeño, era súper personalizado y al llegar acá, en realidad, bueno, y conocer la metodología Montessori, todo me hizo mucho sentido. Así que sigo acá feliz de la vida. Maravilloso. Oye, Coté, y yo he escuchado, en un colegio Montessori, ese colegio en donde los niños, los jóvenes hacen lo que quieren. ¿Qué es lo que es el concepto de libertad en educación Montessori, principalmente acá en nuestro colegio Cuyay? Mira, es un concepto que a medida que los niños van creciendo, se ve de manera más fuerte. Si bien los más chiquititos también tienen espacios de libertad, para los papás, sobre todo, el tema de la libertad lo asocian mucho más con adolescentes o los niños más grandes, porque es donde se pone un poco más difícil la pista, ¿cierto? Esa libertad que tiene que tener un encuadre, que tiene que tener límites claros y que tiene que tener consecuencias en caso de que no se cumpla. Así que es un tema la libertad, es parte de los principios que nosotros trabajamos desde muy pequeños acá en el colegio Epuyay Montessori. Entonces, libertad no es lo mismo que libertinaje. ¿Qué pasa cuando tú hablas de, por ejemplo, que los niños hay respeto, hay límites? ¿Qué pasa cuando un joven, un estudiante no quiere trabajar? Cuando está sin ganas, cuando molesta a otro, cuando no respeta un espacio común. ¿Qué pasa ahí? Mira, María Montessori decía que entregarle libertad a un niño que no está preparado es como traicionarlo. Entonces esa frase, la verdad es que a mí me gusta mucho porque de algún modo el guía tiene que tener claridad del desarrollo de la voluntad y de qué tan preparado está el niño, el joven, el adolescente para hacer uso de esa libertad. En la medida que uno ve que ese niño no tiene la suficiente autonomía, responsabilidad, la verdad es que la libertad se le va limitando. Y siempre hay que tener también claro, bueno, qué pasa si yo transgredo esa libertad. Si en el fondo hay un límite que queda preestablecido y yo no lo cumplo, inevitablemente también nosotros conocemos las consecuencias. ¿Mm? Entonces, eso es interesante, ¿eh? Se habla de consecuencia y no de castigo. Eso parece ser que es muy antiguo de otro lado, digamos. ¿Sabes que hay algo que a mí me llamó mucho la atención? Que en jóvenes existe en el salón un cartel que dice, necesito despejarme o voy a despejarme. Es interesante eso porque ahí se ve lo que tú hablas, el buen uso de esas libertades, porque entiendo que si tú lo tomas es porque necesitas dar una vuelta en el patio, respirar. ¿Qué pasa cuando un niño se demora más en ese espacio de despeje? Bueno, mira, cada salón establece sus normas, pero la consecuencia tiene que ser directa con lo que está en el fondo en falta. Entonces, en este caso, pensando en los más grandes, si un estudiante necesita salir, por supuesto que va a poder, pero si no regresa en el tiempo acordado o en un tiempo que está establecido previamente, va a tener que recuperar ese tiempo perdido. Ahora, esa es una consecuencia concreta y directa que el niño, el joven ve
porque tiene que hacer uso de otro tiempo, muchas veces el tiempo de descanso, el tiempo de patio, para poder recuperarlo. Pero también hay una consecuencia que es directa y que a medida que los niños van creciendo, también se dan cuenta y que es su propio aprendizaje, o sea, el estar atrasado, el quedarse quizás con algo pendiente, finalmente también va a pasar la cuenta y esa es una consecuencia que viene del propio proceso. Del propio proceso. Es que eso es, yo creo que aquí los papás que nos están escuchando, nos están viendo, creo que eso es fundamental, es poner siempre el foco en ese estudiante, en su desarrollo y en sus propias decisiones, en su autonomía, en su propia conciencia. Eso encierra el concepto de libertad finalmente. Si tuvieras que dejar alguna frase así como especial o potente de esta conversación a algún papá, alguna mamá que nos está escuchando, ¿cuál sería el concepto que tú destacarías por sobre una educación tradicional, por ejemplo? Pucha, hay tantos conceptos, la verdad, porque te escucho y pienso, por ejemplo, la importancia de la observación. El poder también observar en qué etapa está ese niño, qué tan preparado está para hacer uso de esa libertad. Pienso también en el desarrollo de la voluntad. O sea, lo importante que es que ese chico o chica sepa qué hacer, sepa que es importante, por ejemplo, que ella no se demore mucho rato en el Por patio, ejemplo. tomando el ejemplo que tuviste. Pienso también en la importancia del ambiente, cómo ese ambiente va a regular la libertad del estudiante, que se va a poder mover en el espacio y va a poder tomar decisiones, pero también dentro de un contexto que está preestablecido, que está claro. Y pienso también, y quizás dejándole una frase o un Mm. concepto a los papás, en lo importante que es la confianza. Ya va ligado a la observación, porque en la medida que yo observo también a un niño preparado, puedo desde la confianza ir entregando mayor espacio de libertad y de autonomía. Pero también confianza en el sentido de creer que es posible una educación diferente e integral, donde el estudiante va marcando la pauta de sus propias necesidades y va satisfaciéndolas. Finalmente, cuando hablamos de educación para la vida, es eso, ¿no? Que llegando Mm. a la universidad los chicos nos damos cuenta de que vienen mucho más preparados, llegan más preparados para poder enfrentar eh, no sé, la vida cotidiana, sus estudios, y finalmente tiene que ver con que no es algo que están haciendo ni por los profesores ni por los padres, sino que tiene que ver con su propio proceso nuevamente. En la medida que un joven identifica eso, pucha, solo vienen éxitos en Se la abre vida. el mundo. Sí. Oye, Coti, te voy a poner una pregunta difícil. A ver, uy, ¿En algún minuto tú dudaste de este método? ¿O te no, tocó ver algunas situaciones que dijiste, parece que no sí. está funcionando? Mira, es quizás increíble, pero no, no, Ya. no jamás he dudado del método. Al contrario, cuando veo estudiantes, no sé, familiares, hijos de amigas que están en colegios tradicionales, oye, es una angustia de repente cuando escucho un montón de cosas que no tienen relación con lo que hacemos acá. Entonces, no, ninguna duda. Mis hijos también tienen la suerte de poder ser educados en este sistema Montessori y la verdad es que no, no he dudado nunca. Ya. Y por algo sigo acá, Pati, ¿ya? Y lo dice la Brea José, que lleva 23 años acá. Sí. Oye, Cote, entonces, la voluntad, la autonomía, la conciencia, los límites, las decisiones, todo eso son habilidades para la vida que el ser humano tiene, pero se tienen que ir desarrollando y entrenando finalmente. O sea, mientras más pequeñitos comienzan con este entrenamiento para la vida mejor. Sí, así es. Y eso también tiene relación con la confianza, con entender de que en la medida que yo doy ese espacio, estas habilidades van a ir apareciendo y desarrollándose. Sí. Se ven los más chiquititos cuando, por ejemplo, en su salón acceden a materiales de vidrio, cortan con sus manitas que apenas se pueden, las cosas con cuchillo, su colación. Entonces eso también tiene que ver con confianza, en creer que el niño, niña y también más grande el adolescente es capaz. Y en este sí ejemplo específico que nos diste desde pequeñito, en los jóvenes, desde aldea, desde séptimo, octavo hasta media, ¿qué ejemplo así específico nos podrías comentar? Sí, montones, la verdad. Desde el trabajo de proyectos, de organizarse en grupos, y puntualmente hay una actividad en la aldea que es un campamento que ellos organizan, administran. Entonces, algo bien específico y concreto es, por ejemplo, la minuta. Ellos arman su minuta de alimentación de esos días de campamento y la verdad es que
van a comprar al supermercado, tienen que elaborar un presupuesto y si eso no está mal calculado o está mal diseñado, también hay una consecuencia directa que es enfrentar a lo mejor el campamento con otros recursos, tener que solucionar. Eso es algo concreto que habla de cómo se da el espacio de ensayo-error. Nosotros acá en el colegio no vemos el error como algo negativo, sino como parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Oye, eso yo me tomo un poquitito, es que me parece fantástico que en alguna guía hay algo que no es el resultado correcto y se pone un puntito para que se transforme luego en ese ticket de que está bien hecho. O sea, tampoco es esta cosa de esto está mal o no corresponde, sino que es parte del proceso. Así es. Maravilloso, yo creo que también hay algo para nosotros los papás de entender esta libertad para incluso usar el tiempo de colegio. Entonces nos olvidamos de esas tareas eternas para la casa o de esos cuadernos que no son necesarios, sino que ocupan acá en sus salones. Oye, Coté, yo creo que es maravilloso esto, entonces definitivamente tú eres una agradecida de estar en este tipo de educación, en el Colegio Puyay, Montessori. Sí, Es sí. recomendable, ¿cierto? Sí. Bueno, que viene de cerca la recomendación, yo soy bien fans, pero también llevado a aquellos papás que quizás están con alguna aprensión o temor, con los más grandes, los que Sí, están ahí a punto de entrar a la universidad, mencionar que en la libertad acá se viene trabajando desde muy pequeño. Entonces, llegando a cuarto medio, hay un joven listo para florecer, salir al mundo preparado. En otros sistemas educativos, los chicos no tienen la posibilidad de equivocarse, de ensayar. Entonces, llegan a cuarto medio y la verdad es que salen al mundo con pocas habilidades, desde la aprensión que tienen los papás, que no les permiten explorar, hasta, bueno, el sistema mismo que en el fondo no les entrega esa posibilidad. Entonces es muy curioso, yo siempre digo, oye, los chicos acá que tenemos en cuarto medio, en pocos meses más van a estar tomando decisiones importantes y van a estar libres, 100% libres. El papá no va a ir ni a la universidad con ellos, ni va a poder, no sé, comunicarse con el director, directora para pedir nada, por ejemplo. Sin embargo, esos jóvenes hoy día, los nuestros, sí. salen mucho más preparados porque ellos vinieron resolviendo desde antes, ¿ya? Y los papás, por lo tanto, les entregaron las herramientas a través de la educación que entrega el Epuyay. Ese Eso es lo que te equipo, podría decir. ese equipo que no falla, papás colegio. Oye, Coté, me encantó, te agradezco enormemente este espacio de conversación que por supuesto no termina aquí, seguramente nos encontraremos en otro momento, así es que muchas gracias y seguimos ahí en alguna conversación siguiente. Coté, y yo te despido tan así y se me quedó a mí una duda. Oye, ¿qué es lo que más les cuesta entender a los papás o saber cuando llegan al colegio por primera vez? ¿Cómo es esto de que, a ver, en esto los niños aprenden solos, los estudiantes aprenden solos? ¿Qué pasa con los guías, los profes? Se me quedó a mí y yo me aprovecho de ti que antes que te vayas y te pregunto. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que quizás lo que más les cuesta a los papás es, por ejemplo, cuando sus hijos llegan a la casa y no tienen tareas. Llegan sin cuadernos, porque además los cuadernos los guardan acá en el salón. Entonces, es raro si uno viene de un sistema tradicional donde a veces los niños están acostumbrados a que estén con tarea todos los días y hasta la noche, que ahora tenga la tarde libre. ¿Ya? El colegio fomenta el trabajo en la sala, en el ambiente educativo. ¿Por qué? Porque también parte del aprendizaje, de la formación, tiene relación con otras actividades, con el ocio incluso, pero también la gran mayoría de nuestros estudiantes en las tardes tienen deporte, actividades extraprogramáticas. El colegio también ofrece un espacio de formación en esa línea que son las academias, donde hay arte, ciencia, deporte, bueno, para todos los gustos, la verdad. Entonces, a los papás les cuesta creer que su hijo no trae tarea o que los cuadernos en realidad no es necesario llevarlos a la casa. Sí, eso es algo que cuesta. Oye, ¿y qué pasa con las evaluaciones, por ejemplo? Que un papá que no tiene idea de esto vea, ay, pero espérate, ¿le hacen pruebas? ¿Hay notas? ¿Cómo está ese rendimiento? ¿Qué pasa ahí? Mira, hasta taller 3 en la nota en verdad es un concepto que algunos estudiantes empiezan a manejar, pero no es lo relevante. Lo relevante tiene relación con el aprendizaje, con haber alcanzado a hacer cierta cantidad de actividades,
y en realidad algo que también cuesta es, por ejemplo, que el estudiante una vez se siente preparado para dar una evaluación, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces es distinto a otros colegios donde está a lo mejor todo un curso al mismo tiempo dando evaluaciones. Muchas veces las evaluaciones apuntan al desarrollo de habilidades, más que a lo mejor las pruebas estandarizadas que conocemos, también de colegios más tradicionales. Entonces eso también es algo distinto, bueno, tiene todo el sentido para nosotros y es distinto del sistema tradicional. Sí, oye, y yo, porque debe haber más de alguien que diga, como que algo le creo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el aprendizaje mismo? Porque yo he escuchado, bueno, saben que yo soy mamá Montessori, que las presentaciones, ahí es donde los guías de los salones entregan la presentación del contenido a trabajar. No es que los niños vengan y aprendan solo, voy a tomar este libro de matemáticas, no, ¿cómo es ahí un poquito más? Mira, el rol del guía es tremendamente relevante, es parte de una triada que tiene relación con el niño, el guía y el ambiente. O sea, esos tres, eh, finalmente esa configuración es la que va a permitir que los niños aprendan. Primero está el niño, sus propios intereses, eh, hacia dónde está orientado en ese minuto. Hay niños de repente que a lo mejor tienen más tendencia al área matemática, al área, no sé, de lenguaje. El guía va a tener la capacidad de observar a ese niño y ver precisamente qué es lo que tiene que ofrecerle, para irlo desafiando también en este proceso de aprendizaje. Y el ambiente está a cargo el guía de poder satisfacer la necesidad de aprendizaje que tiene el estudiante. Obviamente ligado a los contenidos ministeriales también. Eso también es algo importante que es bueno aclararlo para los papás, quizás desde el desconocimiento no lo manejan, pero el ambiente va a ofrecer tantas posibilidades de tipos de trabajo, formas distintas de aprender, que finalmente el aprendizaje se da, no sé si es por sí solo, porque está el niño con su motivación, su curiosidad y también con el guía que va muchas veces guiando, acompañando ese proceso, quizás para niños que a lo mejor no tienen tan desarrollada su voluntad. El guía cumple ese rol también dentro del salón. Ay, entretenido. Observarlo para poder guiar. Sí, sí, interesante ese concepto también. Sí. Oye, Coté, y hemos tenido, como Colegio Montessori Epuyay, hemos tenido resultados tangibles, por ejemplo, los jóvenes que salen de cuarto medio en su PAES, en sus pruebas de ingreso a la universidad. Sí, ¿Sí? sí, bueno, eso es algo también que es parte como de los mitos Montessori, que es que los niños Montessori no entran a la universidad o que los niños Montessori son todos artistas, hippies, y la verdad es que estamos lejos de eso. Ya nosotros, yo te diría que el 99,9% de los estudiantes que egresan de nuestro colegio entran a la educación superior por distintas vías y distintos tipos de universidades estatales, la católica, la Chile, así como también algunas privadas. Hoy día los jóvenes cuando salen buscan también un perfil de universidad y no necesariamente las universidades más tradicionales. Ya dependiendo las carreras, ellos están súper bien informados, así que por ahí tenemos diversidad de universidades que escogen. Tenemos distintas carreras también, desde ingeniería, medicina, derecho, hasta las carreras a lo mejor más artísticas, teatro, tenemos gente en animación, pucha, hartos artistas, pero también hartos ingenieros. La verdad es que es muy diverso, así como hay diversidad de niños, hay diversidad de opciones. Eh, Ellos regresan después, los ex estudiantes, a compartir su experiencia y la verdad es que da gusto ver cómo se han ido realizando en el camino. Y sí, así en lo concreto, desde hace un par de años, con todos los cambios que se fue implementando en la prueba de admisión, la PAES, Sí. que apunta mucho más al desarrollo de habilidades, nuestros estudiantes empezaron a sacar puntajes máximos. Mira, mira. Así que hace un par de años sí fue, la verdad es que lo veníamos esperando hace años a medida que iba esta prueba aumentando la evaluación a través de habilidades, porque eso es lo que nosotros trabajamos y le entregamos a los chicos acá. Entonces vinieron unos primeros puntajes máximos y cada año la verdad es que hay un número mayor de niños que está destacando en sus resultados. Ay, qué Y bien. eso también les da libertad de elegir
estudio lo que quiero y dónde quiero, y no estudio lo que me Lo que me alcanza. Sí, alcanza. Oye, excelente. también va ligado ahí con la libertad. Oye, no era poco lo que se me había quedado en el No, tintero. Gracias por quedarte un poquito más. Así es que, solo para ir cerrando, me quedo con un concepto, esto del guía Montessori. Así es que atentos con estas conversaciones porque lo más probable es que después venga ahí algo. ¿Qué pasa en la diferencia guía-profesor? Ahora sí, un abrazo para todos. Coté, muchas gracias. gracias, Pani.